Folclorista, intérprete de timple y autor de canciones y letras, Benito Cabrera realiza una prolífica labor en el panorama de la música popular canaria. Es el primer concertista que consigue llevar el timple al ámbito sinfónico. Ha interpretado una importante cantidad de obras junto a varias formaciones como orquestas sinfónicas, así como formaciones camerísticas, por ejemplo, de Bratislava, San Antonio de Texas o el Cuarteto Capriccio. Al margen de su amplísima experiencia con este tipo de formaciones, Benito Cabrera aborda un diverso repertorio colaborando con colectivos folclóricos, grupos de jazz o participando en grabaciones junto a cantantes de la talla de Rosana Arbelo o Pedro Guerra, al tiempo que realiza conciertos con su grupo. Ha tenido una especial difusión internacional, entre las que destaca la participación en países como Japón, Bélgica, Puerto Rico, Uruguay, una larga lista de auditorios de la importancia del Gran Teatro de La Habana. Paralelamente a su trayectoria como timplista, ha realizado una enriquecedora labor como compositor. Es el autor de temas tan populares como Una sobre el mismo mar, por el que obtuvo un disco de platino, y el de la letra del himno oficial de Canarias. Fundador y director de la Orquesta de Timples de Canarias, Timpluras, su trabajo se ha visto reflejado en múltiples obras musicales. Desde el año 2007 y hasta principios de 2021 ejerció como director musical del conocido grupo Los Abandeños, pero este artista canario de origen conejero se ha dado y se da la mano con el carnaval. Ha sido productor del disco Parranda Marinera Los Buches. Durante los años 1992 y 93 fue director musical de la Murga Los Chinchosos. Desde el año 2016 dirige el encuentro del Carnaval Tradicional de Teguise, fue comisario de la exposición Buches y Diabletes organizada en Lanzarote y actualmente expone en la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife una interesantísima muestra sobre el carnaval tradicional canario, que no te puedes perder si realmente quieres entender y valorar lo que tenemos. Siempre te vendrá bien conocer de dónde venimos. Benito, si tuvieras que decirle a alguien que no sabe quién es Benito Cabrera, ¿cómo lo definirías? Un trabajador de la cultura. Un trabajador de la cultura. ¿Qué significa la cultura para ti? Bueno, la cultura es en un sentido muy amplio. A mí hay una definición muy bonita de un antropólogo que se llamaba Linton, que dijo que era la herencia social, ¿no? Eso implica demasiadas cosas, pero creo que es una definición tan amplia que le hace justicia, ¿no? Básicamente se trata de eso, ¿no? De que hemos heredado y nos define como transmisores de una herencia que debemos continuar, ¿no? Y enriquecer. ¿Y crees que realmente la gente valora tanto ese concepto de la cultura? Yo creo que sí, si no de una forma consciente, sí de una forma cotidiana y consuetudinaria, ¿no? O sea, la costumbre te hace pertenecer a una cultura, a una forma de ser, y al final, aunque el concepto en sí no lo tengas asumido como una actitud vital, sí lo tienes asumido como una necesidad emocional, porque todo el mundo se emociona con una música, con un cuadro, con una pintura, con una película, ¿no? Desde muy pequeñito, ¿cuándo empiezas a darte cuenta de que quieres trabajar para la cultura? Pues yo creo que desde siempre. Mi padre nos cantaba desde muy pequeñitos, él tocaba el timple, le encantaba la zarzuela, en casa había discos de música clásica y discos de folclore. Mi madre lo ¿Ya supo... seguías tú ese estilo de música de pequeño? Escuchábamos de todo en casa, ¿no? Porque mi padre era un amante de la música y nos ponía de todo, Y luego mi madre, que eran personas sin estudios y muy básicos, ¿no? Como muchos de su generación, pero supieron hacerlo muy bien. Mi madre supo inocularnos a mi hermano y a mí el gusto por la lectura, por ejemplo, introduciendo en las edades adecuadas las lecturas pertinentes, ¿no? Desde el cómic primero, al libro con ilustraciones y luego novela, y nos hizo enamorarnos de mi madre de la lectura y mi padre de la música. Y cuando eras joven, en esa etapa en la que la música suele ser un poquito más... ¿Qué tipo de música te gustaba? ¿En la adolescencia? Yo era un bicho raro.
Sí, Sigo siéndolo, ¿no? porque Me tocó el ¿qué te timbre. caracterizaba? Pues escuchaba, yo qué sé, yo leía poesía y escuchaba música clásica, ¿no? O folclore del más puro y del más duro, ¿no? Pero bueno, también me gustaba hoy un poco de todo, pero bueno, pero digamos que en la época en la que la gente escuchaba mucho rock o el pop de la época, pues yo escuchaba otras cosas, ¿no? Era un enamorado de Supertramp, de los Beatles, pero también escuchaba a Vivaldi, a Bach, que me alucinó desde el primer momento, o ese tipo de cosas, ¿no? O participaba de los ranchos de Pascua de Lanzarote, que es una cosa muy rara para ¿Qué son los para ranchos un de niño. Pascua? Pues son formaciones que tienen que ver con la Navidad, en el caso de Lanzarote, son herencia de los ranchos de ánimas, que tienen que ver con el culto Ajá. a los difuntos en la isla de Gran Canaria, básicamente, y cantan unas letanías muy extrañas y unas cosas muy alejadas del oído occidental, con unas espadas y con unos romances muy raros. Son una joya de la música en Canarias, de las cosas más antiguas que existen en las islas. Y yo de niño pues estaba metido en esas cosas, ¿no? Que era como muy raro para un ¿Tú eres adolescente. consciente que eres una figura muy importante en el mundo de la música, sobre todo en Canarias? Bah, ¿y qué significa ¿Pero ser eres importante? consciente o no? Pero, a ver, yo define importante, ¿no? Yo soy una persona que trabaja y que intento hacer cosas, me encanta ser felices a los demás a través de mi trabajo. Antes me preguntabas que por qué hice psicología, yo creo que en parte porque me gusta hacer felices a los demás, ¿no? Y creo que el objeto de la psicología es conseguir que la gente sea un poquito más feliz, ¿no? Con la música. Y estaba ahí, y la música es uno de esos. Es una forma de hacer cosas. feliz a la gente. Absolutamente. ¿Desde sí. cuándo tocas el timple? El timple no fue mi primer instrumento, No. yo me considero más guitarrista que timplista. ¿Sí? Y empecé ¿Y cómo con la fue guitarra la transición? por un concurso de timplistas que se hizo en el año 89. Ya tocaba alguna cosa, pero no me interesaba demasiado el ¿No instrumento. te interesaba, además? No, no. Y a partir de ahí pues empecé a interesarme más y ahí se fraguó una... ¿Eres de las personas que les gusta investigar cuando algo en cierto modo le atrae? Cuando algo lo descubres, ¿te gusta ir más allá y tirar del hilo? Obsesivamente, además. Sí. Yo creo que, de hecho, eso es lo que da sentido a las cosas, ¿no? Un poco lo del mito de la caverna de Platón, ¿no? ¿Qué son esas sombras? No me quiero quedar solo con las sombras, ¿no? Sino ¿por qué se proyectan esas sombras, ¿no? ¿Quieres ver quién las proyecta o qué las proyecta? Sí, y detrás de cada cosa, de cada género musical, sea tradicional o sea del pop o sea un bolero, hay una historia. Yo quiero saber esa historia porque quiero disfrutar más de eso, ¿no? El folclore en Canarias es realmente rico, pero ¿se tiene conocimiento en general de la importancia o incluso lo rico que es la diversidad? Bueno, no es una pregunta fácil de contestar. La respuesta fácil sería no, la gente no tiene ni idea, pero yo creo que sí, depende de con quién nos comparemos, ¿no? Evidentemente, en Andalucía la gente tiene mucho más contacto con el flamenco, con su folclore, por ejemplo, ¿no? Pero Quizás en el País Vasco a lo mejor. Hay mucho más vínculo quizás, o está metido más en el día a día, o más Sí, en general, no lo sé. sin embargo, la ¿Cómo lo aprecias? proliferación masiva de colectivos que hay en las islas no se da en ninguna otra comunidad de España, ¿no? Y difícilmente en otros países, ¿no? De otros ámbitos, incluso en Alemania o en Europa, la gente pues alucina un poco con lo viva que aparentemente está la cultura tradicional aquí ¿Hay en las talento islas, ¿no? en Canarias? En las islas, yo creo que esto es un semillero de talento increíble, Sí. increíble. Llevo 3 años haciendo un proyecto muy bonito que me han encargado la televisión autonómica, que dirija musicalmente el programa de Nochevieja. Entonces, básicamente mi función es detectar talento canario y darles la posibilidad de mostrar ese talento en ese programa que dura como 4 horas, ¿no? ¿Cómo fue? Y cada año, este año fue el tercero, me quedo flipado porque es que hay tal cantidad de gente haciendo cosas tan buenas y tan interesantes, y gente muy joven, que yo creo que en proporción a nuestra población y a lo que somos y a lo aparentemente desconectados que estamos de los centros donde se cuecen las cosas, pues en el continente, esto es un semillero de talento increíble. Sí, sí. Muchísimo. ¿Cómo disfrutas tú entonces? Imagínate ese proceso detectando gente que tenga talento en Canarias. Qué bueno.
Sí, es un regalo poder eso, descubrir talento y decirle, mira, esto no es vamos, la MTV. Y te encanta, pero te encantaría, me imagino, ¿no? Pero bueno, mostrar tu talento ahí de verdad, ves gente realmente alucinante. Y luego, bueno, hay gente, Cristina Ramos, por ejemplo, que ahora está pues saliendo y reconociéndosele, pues es flipante ver cómo la ves en China o en México y el jurado del Got Talent, que es donde ella más se ha dado a conocer, pues se queda alucinado con aquella capacidad tremenda vocal y de registros distintos que es capaz de muchos registros distintos, tiene un éxito fantástico además. Pero es que es una bestia parda, o sea, hablando pronto y mal y diciendo una expresión así un poco vulgar, pero es que es tremendo, ¿no? Pues igual que Cristina hay un montón de voces ahora aquí en Canarias, en el ámbito de la música al menos, ¿no? Y intérpretes también de guitarra, por ejemplo, ¿autores? Etcétera, ¿no? que hacen cosas fantásticas. ¿Autores también? ¿Igual? Sí, bueno, ya Pedro, Andrés, Rogelio, que salieron del taller canario y hicieron cosas fantásticas, y Pedro fue el que más despegó, Pedro Guerra, ¿no? Y de repente, pues, que grandes artistas cantaran sus canciones, Ana Belén, etcétera, ¿no? O lo ves cantando con Aute, o lo ves cantando con Serrat, qué sé yo, y como autor de canciones es brutal, ¿no? Andrés Molina también. En fin, hay un montón de gente aquí con un talento increíble, sí. Oye, un trabajador de la cultura, tan vinculado a la cultura y sobre todo a la música, ¿dónde está el punto de unión con el carnaval? Bueno, es un elemento, desde ese concepto amplio de la cultura, la cultura cotidiana, digamos, va por ciclos, ¿no? Hay un ciclo anual y hay un ciclo vital. El ciclo vital básicamente tiene 3 hitos, que son matrimonio, nacimiento y muerte, y el ciclo anual tiene que ver con las estaciones y las fiestas estacionales. Y dentro de ese marco, el ciclo de Navidad, el ciclo de Cuaresma o el ciclo de Carnaval están llenos de expresiones rituales, musicales, etnográficas, históricas, plásticas, que son fantásticas y que te proporcionan información para tú releer esas cosas, o la capacidad para organizar una exposición o un encuentro de carnaval tradicional como el que hemos hecho varios años en Teguise, etcétera, ¿no? Ahora estás a punto de inaugurar una exposición también en estos carnaval. Sí, hicimos hace 2 años una exposición en la Casa Amarilla, que era la antigua sede del Cabildo de Arrecife, una exposición dedicada a los buches y diabletes, básicamente las expresiones más conocidas de Lanzarote. Y desconocidas también. Exacto, bueno, es que hay muchísimas expresiones en Canarias de carnaval, diferente a la que, sí, al concepto a lo mejor más general que pueda existir, ¿no? Absolutamente, además hay un carnaval urbano que tiene que ver con lo que hoy conocemos como el carnaval, ¿no? El de disfrazarse, salir y bailar. Sí, de los concursos, sí, la cosa televisiva, de las reinas, de las rondallas, las comparsas, sí, las murgas y todo esto, y que está muy bien, del que yo también he participado y lo he disfrutado mucho, pero luego hay un carnaval rural, mucho más antiguo, que tiene que ver con la inversión simbólica, con manchar, con perseguir, con golpear, con hacer ruido, con subvertir el orden establecido de una forma menos organizada y mucho más pura, digamos, sí, ¿no? Que a lo mejor es un poquito más desconocido. ¿Cuándo empiezas a indagar en todo este tipo de expresiones carnavalescas? Pues yo creo que desde siempre, porque desde pequeñito estuve vinculado, por ejemplo, a los buches de Lanzarote, ¿no? Luego en algún momento les produje un disco, fui productor de la única grabación que han hecho, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poquito en qué consiste la celebración para aquellas personas que no puedan saber en qué consiste esa celebración de los buches? Bueno, los buches son unos hombres, básicamente hombres, que salen por las calles en Arrecife, en Lanzarote, provistos de una especie de traje que evoca el traje tradicional de la gente del campo de Lanzarote, pero con lentejuelas. Es un poco como una caricatura del hombre del campo. Se visten ellos con una careta hecha con una red, y lo más característico es el buche, que es una vejiga natatoria de varios peces. ¿Completamente rígida? Sí, inflada y secada al sol, se queda rígida, entonces golpean a la gente por las calles cantando una serie de canciones.
Eso está documentado desde el siglo XIX, por ejemplo, por René Verneau, que es un viajero francés que lo detalló, luego más adelante Proust y bueno, otros autores también lo relatan. Salía por las calles de Recife los marineros. Todo eso se perdió, en los años 60 se recuperó, la parranda marinera de los Buches, y bueno, una expresión antiquísima, no solamente en Canarias, sino que nos vincula con los antiguos luperci romanos de la antigua Roma, es decir, que es una tradición muy antigua. Pero hay muchísimas expresiones desconocidas, además de los buches, en Lanzarote también tenemos los diabletes. En Lanzarote están los diabletes, que son la referencia de los diablos del carnaval, que está también referenciado desde hace mucho. En el caso de Teguise, como en otros también, era una expresión ligada al Corpus Christi, ¿sí? Que el antiguo Corpus no tiene nada que ver con el Corpus que conocemos hoy de las alfombras, era una fiesta mucho más cargada de simbología. Salía una serpiente enorme que se llamaba la bicha o tarasca, salían matanchines, que eran unos bailarines, salía la danza del águila, la danza del pelícano, y unos diablos danzantes que se daban en varios sitios de Canarias, entre ellos en Teguise. Se prohíbe ese Corpus Christi, Carlos III lo prohíbe en el siglo XVIII, y algunas cosas se trasladan al carnaval, como es el caso de los diabletes de Teguise, que tienen más de 5 siglos de existencia, y imagínate, es una de las cosas más antiguas que tenemos. O sea que mucho más allá del carnaval de Santa Cruz a modo de concurso, que lo que quizás los indianos de La Palma, que son también característicos de esta isla, de los diabletes, de los buches, en los arretrancos en Fuerteventura, los carneros del hierro, ¿cuántas expresiones? Algunas cosas conoces muy bien. ¿Cuántas expresiones de carnaval hay has descubierto más, nuevas? Bueno, dime alguna que te haya llamado la atención. No que haya descubierto yo, no, que están ahí. Pero que quizás, no, hablo de alguna que tú hayas descubierto y hayas dicho, oye, qué interesante esto que hayas descubierto tú. Bueno, no que haya descubierto yo, sino que, bueno, que están ahí y que no han sido creado, lo sabemos. Además investigado por muchas personas, yo qué sé. Manuel Hernández, entre otros, o Galván Tudela, el antropólogo, que hizo un libro fantástico sobre fiestas canarias y retrató algunas de esas. A mí me llama la atención, por decir algo, los empolvados, que hoy has nombrado a los indianos de La Palma, que son por lo más conocido de los empolvados. ¿Los empolvados? La laguna. Los empolvados se daban en Gran Canaria, se daban en La Gomera, sí. Se daban en la laguna, y desde el siglo XVIII Virí Clavijo habla de los empolvados, de la laguna. De la ¿no? laguna. Y en La Gomera era una fiesta muy popular, ¿no? Y los empolvados de los indianos de La Palma, que es fantástico, es una fiesta además donde no hay público ni espectadores, sino todos participan, de eso se trata, ese es el carnaval que a mí más me gusta, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me parece muy curiosa, que es los entierros de las sardinas sin sardina. Es decir, pues el crispín de la orotava, el rascayú de los Ralejos, yo qué sé, el Lucas de Buenavista, etcétera, ¿no? En Gran Canaria también se queman peleles y tal, que tienen mucho que ver con los carnavales descritos de hace muchos siglos, ¿no? Y que fueron pintados por pintores y tal. Lo de las sardinas es relativamente nuevo, ¿no? Y ese tipo de expresiones culturales tradicionales, ¿tenemos garantizada la...? El sansucino Garachico, estaba pensando en alguna más. Sí. O sea que dentro de la isla, ya decía que dentro de muchísimos municipios hay expresiones muy singulares, muy específicas, sí. Pero tenemos garantizada de generación en generación que ese tipo... ¿continúe? Bueno, algunas se han mantenido y se ha apuntado gente joven. Hablamos, por ejemplo, del sansucino Garachico, pues son básicamente gente muy joven que ha montado una asociación y lo están sacando adelante. Ahora son malos tiempos para esto, ¿no? Este año pues no sé cómo lo harán. Creo que van a hacer un documental o algo así. En Guía de Isora se recuperó y también son gente joven los que lo hacen, ¿no? Bueno, por ese lado, pues se ve que hay nuevas generaciones que se apuntan a la recuperación de estas expresiones más populares y más antiguas, pero claro, luego los buches en Lanzarote, por ejemplo, pues yo los veo un poquito en peligro, ¿no? Hay gente ya muy mayor, no hay relevo. ¿Y cómo se podría hacer para que se pueda mantener más en el tiempo? Dándolo a conocer básicamente en los coles, que los chicos conozcan que esas cosas están ahí, que se pueden divertir pues disfrazándose de Bob Esponja o apuntándose una purga, pero también de esa manera. Pero ¿y cuánto de carnaval puede haber dentro de las aulas? Hablo desde los colegios hasta podríamos hablar de la universidad, porque al final la antropología tiene mucho que decir con respecto a todo pues este tipo de expresiones. A ver, todo este tipo de cosas se fraguan en la casa, ¿no? Los padres y las familias son los que hacen que los chiquillos se apunten a algo o no.
está claro. Pero bueno, o se disfracen. O se disfracen solamente y ya está. Solo el hecho de perder la vergüenza y salir a la calle disfrazado, si no lo haces de pequeño, pues sí, igual el día de mañana cuesta. Te cuesta, ¿no? Pero la escuela es el ámbito donde los chiquillos pues reciben una cantidad de información importante y donde sobre todo ahí se puede hacer ese relevo de lo que eran las familias antiguamente para que los chiquillos al menos conozcan eso, y si lo conocen acabarán queriéndolo o no, pero si no lo conocen desde luego que no lo van a apreciar nunca, ¿no? Ahora, de esta exposición de la Casa del Carnaval, ¿no te parece una ventaja que se pueda exponer? Claro, esa es una de las cosas que se pueden hacer, es decir, pues hacer exposiciones, intentar que se hagan guías didácticas, que vayan los coles, que vayan pero con algo aprendidito y luego practiquen en clase actividades que tengan que ver con esos contenidos. Y sí, yo creo que bueno, es un lujo que podamos tener esa capacidad de, como se hizo en Lanzarote o ahora aquí en la Casa del Carnaval, poder mostrar ese tipo de expresiones para que la gente al menos las conozca un poco. Se podría hacer un recorrido por las islas, eso sería fantástico además. Pues sí, claro que sí. Pero claro no solamente de eso, sino quizás de todas estas expresiones que has ido nombrando, sería interesantísimo que dentro de Canarias sepamos lo que sucede en el municipio de al lado, ¿no? Pues sí, porque además es curioso, yo qué sé, pues en este tipo de igual actividades. no has oído hablar nunca de los toros de Tao y Teagua, ¿no? Yo no, de la misma forma que no, o alguien de San Bartolomé en Lanzarote no sabe lo que son las viejas acaballotas, ¿no? de La Palma. Bueno, pues también llevamos varios años, tristemente por esta cuestión del COVID el año pasado y pues no vamos a poder hacerlo, haciendo un encuentro de carnaval tradicional que se celebra en la Villa de Teguise y vamos trayendo estas cosas, ¿no? De Canarias y también peninsulares o de Portugal, para que la gente vaya viendo esas conexiones, porque es súper curioso ver cómo en Xinxio de Limia, en Galicia, pues también golpean a la gente con vejigas. Has ido también descubriendo otro tipo de expresiones de carnavales, te has empezado a interesar un poquito en aquello has ido detrás de la sombra y te has ido interesando por carnavales de otras partes del mundo. ¿Cuáles has descubierto? Bueno, hay muchísimos. ¿Tú lo has descubierto? Tú no lo has descubierto. Yo no lo he descubierto, he ido estaban allí como espectador. Pero hay un montón. Por Europa hay una cantidad de carnavales rurales tremendos. A mí me hizo mucha Cuéntanos gracia. alguno. Pues el año pasado, por ejemplo, estuve en Fuentes de Andalucía, que es un pueblo cercano a Sevilla, y allí tienen el entornao, que es un dulce típico y además es una representación del bien y del mal, o se quema, en fin. Y tienen las máscaras como las teníamos aquí hace, pues no sé, 60, 70 años, como se vestían nuestros abuelos o nuestros padres, y ellos lo siguen haciendo igual, ¿no? Esa mascarita disfrazada de, como se dice en Lanzarote, revestidos, ¿no? Revestidos. Se ha perdido la máscara, ¿no? Se ha perdido la máscara, sí. Y ellos la siguen manteniendo. Pues estuve en Breda, por ejemplo, que tiene un carnaval maravilloso. Francia, Eso está en Holanda, muy participativo, muy familiar, que poco tiene que ver con el figureo, sino en pasarlo bien en familia. Las cabalgatas eran una cosa desorganizada, como tiene que ser el carnaval, ¿no? Bueno, etcétera. El norte de España tiene unos carnavales fantásticos. Y luego Portugal, que se han organizado, tienen una asociación de la máscara ibérica, donde congregan a todos estos carnavales rurales, hacen encuentros en Lisboa y un poco han aglutinado. ¿Sí? Quizás en Canarias deberíamos intentar hacer un poquito de esto para poner en valor ese carnaval tradicional. Sería interesante porque muchas veces presumimos de tener el mejor carnaval de España y no estaría mal que lo pongamos en valor. ¿Tú has participado dentro de ese carnaval organizado, de ese carnaval urbano? Yo creo que poca gente lo sabe. ¿Cómo fue ese coqueteo? ¿Cómo empezó ese coqueteo? De muy chiquillo estuve en una comparsa que no me acuerdo ni del nombre, en Lanzarote. sí, con esos trajes. Una comparsa en Lanzarote tocando, ¿qué tocababa? Tocaba una sartén. Una sartén, no, bailar, soy un desastre bailando. Eso sí que era tradicional. No, con una sartén. Una cosa muy loca, ¿no? Que fue una catarsis total. Y nos metimos mi hermano y yo, porque bueno... y luego, pues aquí en algún momento vinieron los chinchosos, se había ido mi buen amigo Alexis Hernández, que pues había cerrado una etapa de su vida con el carnaval, y me llamaron para echar una mano para montar las voces. ¿Y cómo fue ese momento? Te llaman y tú dices...
Y bueno, pues la curiosidad... ¿Qué sabías tú de las Nada, murgas en ese momento? Nada. Absolutamente Me nada. gustaban, yo era ¿las veías? seguidor de los Singuangos, me gustaban muchísimo. ¿Los veías? Sí, 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 sí. Y los iba a ver en la Plaza del Príncipe o en la Plaza España, iba a ver las actuaciones, veía los concursos y tal. Y digo, bueno, pues por vivir la experiencia, ¿no? Y estuve 2 años viviendo una experiencia fantástica. Porque, ¿Cómo recuerdas esa experiencia? pues con mucho interés y con mucho cariño, porque de repente descubrí a un montón de gente que yo creo que nunca he trabajado con un colectivo tan implicado, tan motivado. Es que decíamos, bueno, es que yo no puedo venir sino el sábado a las 8 o el domingo a las 10 de la noche. Decían, sí, sí, cuando tú digas. Digo, o sea, eso no se ve en ningún sitio, ¿no? O sea, estaban a la orden, ¿no? De trabajar lo que fuera en las horas que fueran necesarias, ¿no? Y gente que no, con una oreja ¿Y todos a uno? delante de otra, ¿no? Que no afinaban y tal, pero a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo conseguían cosas muy interesantes, ¿no? Y todas a una. Sí. ¿Era una forma quizás de educar el oído, como se dice? Pues no sé, yo creo que es una forma de demostrar que sin conocimientos previos, pero con una actitud adecuada, se consiguen grandes cosas, ¿no? Y en general yo creo que es el mundo de las murgas. En el ¿no? mundo del carnaval generalmente sucede eso, porque siempre se presume de la cantidad de personas no profesionales que realmente llevan a cabo espectáculos, ¿no? Dentro de ese carnaval organizado. Sí, sí, eso me parece pues muy interesante. También te digo que las murgas Dime. me aburren un poco ya. Sí, o sea, creo que han ido demasiado a la búsqueda de una puesta en escena, de un espectáculo, de hablar mucho de sí mismas, de una especie de metamurga, ¿no? De nosotros. Y ya no son los portavoces de un pueblo que espera que ellos sean pues su altavoz para decir las cosas que yo quiero decir en contra de los políticos, de la sociedad, etcétera. Que transmitan un poco el sentir y de hablan lo que mucho de siente sí la mismos, gente. ¿no? A mí me aburre un poco ya. Sí, eso se suele decir cuando hablan de Tampoco su soy concurso. nadie yo para decir lo que tal, es una cosa muy personal. Pero es la opinión que tiene, o sea, la opinión que tiene cada uno la puede decir libremente, evidentemente. Bueno. Hay gente que escucha las murgas y dice, es que no le entiendo nada. No se entienden las letras. No sé lo que dicen, no vocalizan, es complicado. Yo a veces... También estuve el año pasado en Cádiz, por ejemplo, ¿Sí? viendo niños, o sea, comparsas, agrupaciones de niños, que son un poco lo que son nuestras murgas, que son hijos de ellos, o sea, la primera murga en 1917, unos marineros del Laya, no sé qué, o sea, somos hijos de las murgas. ¿De la comparsa era? De las murgas, las murgas, sí, las chirigotas gaditanas, igual que en Uruguay igual que en Uruguay. O en Argentina, que fueron antes que aquí, por cierto, fueron antes que aquí. En 1909, 1910, y aquí fue en 1918 la primera murga que sale, ¿no? Bueno, y hoy esos niños afinan menos, hacen menos voces, tienen menos parafernalia escénica, pero son mucho más graciosos. Y los oyes cantando cosas. Yo he hecho un poquito en falta eso. Se ha ido mucho a la búsqueda de una puesta en escena, de unos artificios escénicos que a lo mejor son un poco pretenciosos. Yo he hecho en falta esa murga un poquito más básica, que hable de cosas afinaditos. Esa línea entre esa expresión espontánea, tradicional, hecha entre todos, buscando esa profesionalidad, ¿dónde está? Pues no lo sé, yo, por ejemplo, es que aquí se va a buscar un premio, ¿no? Una cartulina que al final dice primer premio y nada más, y hacer un acopio de cartulinas en un local de ensayo, ¿no? Falta un poquito más esa conexión me da un poco igual, yo lo que quiero es salir a criticar, cantar, divertirme, pasarlo bien, y divertir a los demás. Sin embargo, luego también me parece flipante que haya tanta gente que hace colas para ver eso y tal. O sea, que deben estar haciendo. Han llegado a reunir a 7.000 personas. Bueno, y en el estadio o más en otros escenarios que tienen. Entonces, ¿qué crees que puede hacer que tengan tanta afición? Sobre todo las murgas, que deben ser... Las murgas y las comparsas están los principales espectáculos que arrastran tanta gente. Pues evidentemente conectan con una parte del público y de la población, y eso es fantástico. O sea que lo están haciendo bien, debe ser, porque conectan con toda esa gente, ¿no? ¿Tienes un recuerdo bonito de aquella época? Sí, ya te digo, además conocí gente fantástica con los que de vez en cuando me veo. ¿Guardas amigos de aquel entonces? Sí, nos vemos alguna vez, ay, ¿cómo estás? Nos abrazamos ya, ahora no se puede, pero... Ahora no se puede. Y sí, tengo ¿Eres carnavalero? Lo fui,
¿Pero qué es para ti carnavalero, entonces? Pues mira, de salir, de estar de amanecida, ¿En serio? de ir a un ¿Hiciste kiosco, eso? sí, de montar un kiosco, de disfrazarme, de tirarme al suelo vestido de viuda en el entierro de la sardina, claro, y de reírme muchísimo, ¿no? Sí, sí, tuve una época, pero muy carnavalero, tanto en Arrecife, que fue donde me crió, luego aquí, en mi época universitaria, con la agrupación folclórica universitaria, en la que estuve y que dirigí durante muchos años. Pues montábamos un kiosco, salíamos en grupo, me lo pasaba muy bien, me lo pasaba muy bien. Luego llega un momento en que te aburre un poco todo eso, ya pasas páginas porque son etapas de tu vida. Y ahora, generalmente los carnavales los aprovecho para viajar e intentar ver otros carnavales que a lo mejor me atraen un poquito más, que tienen más que ver con ese carnaval tradicional y rural. Y una persona como tú, del mundo de la música, con instrumentos de cuerda, en una murga, y unas rondallas. Pues las rondallas, como a lo mejor tienen más que ver con mi cosa habitual, los tantos años dirigiendo los sabandeños también, o sea, tienen mucho que ver con eso, sería como meterme en algo que tiene mucho que ver conmigo. ¿Pero las sigues? Sí, las sigo, tengo muchos amigos, de hecho, que forman parte de las rondallas, tanto las femeninas como las masculinas, compañeros, mi hermano está en el Orfeón La Paz tocando la bandurria, mi hermano Eusebio, ¿no? Me son algo muy cercano, estuve de hecho un año de jurado, formé parte del jurado de rondallas, ¿no? Y les tengo mucho cariño, mucho aprecio y me parece que hacen un trabajo fantástico, ¿no? Pero no me veo yo en una rondalla. No, yo no lo digo para pero, que hablaba un poco pero me gustan mucho, sí. De todos los... me dices que no eres carnavalero, que has salido. Lo fui. Pero entiendes la palabra carnavalero como salir, pero no has seguido el carnaval, porque lo estás siguiendo ahora a tu manera, que es la de investigar y sacar a la luz esas expresiones que siguen haciendo, que no has descubierto, pero sí sacarlas a la luz. Yo creo que haces una labor muy interesante e importante, que es la de difundir esas tradiciones que son nuestras y que si no se difunden, si no se dan a conocer, no se valoran. Y si no se valoran es posible que no perduren en el tiempo, en ese sentido. Claro, por eso la pregunta, ¿eres carnavalero? ¿Qué es carnavalero? Define carnavalero. O sea, ¿qué es carnavalero para ti? claro. ¿Para ti es? Pues depende de la época de la vida también. En un momento, cuando tienes 17, 18, 20, estás en esas etapas de la vida, pues quieres salir, quieres estar de amanecida vacilando con la gente y tal. O bailando con Celia Cruz, con la Billos Caracas Boy, aquellos bailes que para mí era aquello alucinante, ver a tanta gente congregada en torno a... Y yo soy un patoso bailando, soy muy malo, ¿no? Pero sobre todo me parece que a mí me gustaba mucho la gente, el vacilón, es decir, el vacilar con la gente, el quedarte con la gente, el que se queden contigo y que no sepas quién es, aunque te moleste, ¿no? En esa época me lo pasé muy bien de esa manera. Luego llega un momento en que ya pues, no te apetece ver todos los chiquillos vomitando, todas esas cosas que ya te tocan un poco, no te hacen pasar bien el tema. Y ahora para mí ser carnavalero es disfrutar de los carneros de Tigaday o de esas expresiones, o estar con los buches allí con ellos, o organizar el carnaval tradicional y ver expresiones maravillosas de León, de Portugal o de aquí de Canarias. ¿Dónde podemos conocerla? Un poquito más sobre... Bueno, yendo a los sitios es donde mejor, ¿no? Pues vete un año... Pero alguien está en su casa ahora y dice, oye, yo quiero saber que existe. ¿Dónde lo busco? ¿Dónde veo que hay? Mira, ahora Internet nos proporciona una ventana al mundo tremenda. Pon carnaval tradicional en Internet, carnaval rural, y vas a descubrir pues, el carnaval de Galaxidi en Grecia, donde la gente se echa polvos de una forma brutal, o el de Jujuy en Argentina, o pon carnaval tradicional canario y te van a salir cosas ahí y pues... ¿Cuál es la próxima expresión carnavalera que te gustaría conocer en el mundo cuando se pueda? Pues es que hay muchas. A lo mejor el carnaval de negros y blancos de Pasto, en Colombia, que es patrimonio de la humanidad, y a lo mejor me gustaría ver ese carnaval. ¿Tú crees que nosotros nos merecemos aquí en el carnaval el patrimonio de la humanidad? El carnaval de Santa Cruz, bueno, no sé yo quién tiene que valorar eso, sino los de la UNESCO. ¿Podríamos tener mérito? Yo creo que sí, por la participación masiva que tiene, pero
no sé qué es lo característico. Yo echo en falta menos espectáculo y más participación. Más participación. Sí. Hay muchísimo músico dentro de las agrupaciones del carnaval y no sabría decirte cuántos músicos están de forma espontánea, romántica y queriendo, y cuántos músicos están porque necesitamos tenerlos, ¿no? En la dificultad que hace muchísimos años se montaba una parranda y de hecho surgen las comparsas y surgen las agrupaciones de ahí, de un grupo de amigos que amantes de la música, que lo que hacían era disfrutar, y de repente ahora precisamente esa exigencia de tener que participar en un espectáculo o concurso hace que tengamos que ir a buscar a un músico que probablemente sea una cosa más artificial ahí colocada, ¿no? Sí, de hecho se pagan cantidades importantes de dinero por dirigir una rondalla, que eso quizás es más normal porque requiere de una profesionalidad y de unas herramientas intelectuales que hay gente que necesita saber música para eso, ¿no? Pero bueno, por escribir una letra de una murga o por montar una comparsa se pagan cantidades importantes, ¿no? Bueno, no me parece mal, pero se llega un momento en que se ha profesionalizado tanto esto. Sería más interesante que hubiera mucha gente que escribiera, mucha gente que montara, mucha gente que tocara y que realmente lo hiciera porque le gusta participar en el colectivo. Sí, o que pervivan las dos cosas, ¿no? Pero no sé, yo intentaría recuperar un poquito, o sea, menos espectáculo y más participación, más actores, ¿no? Lo que pasa en los indianos de La Palma, ¿no? Que ahí no hay un espectáculo, no hay... Lo que pasa es que se ha convertido en algo tan popular que ya se está pervirtiendo un poco, porque todo el mundo quiere ir ahí, ¿no? ¿Y cómo se puede poner un límite? No se pueden poner límites, yo creo que eso tiene... Ponerle puertas al campo. Claro, es orgánico, eso está ahí, pasará o no pasará y ya está, yo qué sé. Pero bueno, yo invito a la gente a que conozca el otro carnaval de Canarias, que yo, por ejemplo, me parece que si no patrimonio de la humanidad, pero se le debería tener una cierta consideración a los diabletes de Teguise, por ejemplo. Es que tiene más de 5 siglos de existencia esa expresión, o sea, mantener eso durante tantos siglos, algo que nos vincula con un montón de tradiciones muy ancestrales, muy antiguas, con las Saturnales romanas y con muchas cosas, ¿no? Deberíamos al menos conocerlo un poquito más y valorarlo un poquito más. Y yo creo que el Carnaval de Santa Cruz, patrimonio de la humanidad, pues no lo sé, pero... Yo qué sé, de todas maneras, momento no, que la gente se lo pase bien y ya está, tampoco hay que darle muchas vueltas. De momento no lo tenemos, pero eso es lo que te decía, la singularidad que pueda tener el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la estás disfrutando, la estamos participando y ya el título... Eso es, si la gente lo pasa bien, pues... es el cartón. Sí, exactamente, es la cartulina. Como... Es la cartulina. Sí, Oye, sí. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí, ha sido mí. un placer charlar contigo, descubrir muchas cosas que pues yo tampoco sabía. Y creo que estoy convencida de que habrá muchísima gente ahora que va a entrar en internet y va a poner carnaval rural, carnaval tradicional, para ver cuáles tenemos cerquita. Y ojalá que no se pierda ninguno de ellos. Gracias precisamente a iniciativas como las tuyas, dando charlas, conferencias, haciendo exposiciones y preocupándote porque se difundan esa cultura y tradición que tenemos y que hay en el resto del mundo. Muchas gracias, Benito. Gracias a ti, un placer. ¿Tú crees que eres parte del carnaval? ¿Que has sido parte del carnaval? Bueno. ¿Tú crees que eres carnaval? Porque tengo una cosa para ti. Bueno, yo creo que el carnaval, como somos todos... Te voy a regalar esto para que te acuerdes. Si no te acuerdas de esta conversación, quiero que te acuerdes de la Casa del Carnaval. Y lo enseñamos, quiero que te acuerdes además. de cuando estuviste en los chinchazos, Sí, que te carnaval. acuerdes de cuando tocabas el sartén en La comparsa. En la comparsa en Pues soy Fuerteventura. carnaval, Y de sí. todos tus carnavales. Tú eres carnaval. Pues muy bien, pues soy carnaval. Todos lo somos. Muchas gracias. Gracias a ti.